La lluvia golpeaba sin descanso los ventanales del Hospital General de la Ciudad de México. Eran casi las 11 de la noche, y la tormenta eléctrica hacía que las luces parpadearan como si el edificio mismo dudara en mantenerse en pie. Los pasillos olían a desinfectante, a medicamentos y al cansancio acumulado de médicos y enfermeras que luchaban contra el tiempo. Fue en ese momento cuando llegó la ambulancia. Adentro, un niño de 8 años, inconsciente con la piel pálida y los labios resecos. Su nombre era Mateo. El doctor Alejandro Ramírez, cirujano pediatra con más de 15 años de experiencia, se preparaba para salir después de un turno agotador. Sin embargo, apenas escuchó el aviso de emergencia, dejó la taza de café frío sobre la mesa y corrió hacia la sala de urgencias. «¿Qué tenemos?», preguntó con voz firme, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Varón, 8 años, pérdida de sangre por hemorragia interna. Llegó muy débil. Necesita cirugía inmediata», respondió la paramédica mientras entregaba el informe. Alejandro se inclinó sobre el niño. Lo observó unos segundos. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo doloroso. El corazón del médico dio un vuelco. Recordó, sin querer, el rostro de su hermano menor, aquel que había perdido en su infancia por falta de atención médica. Un eco del pasado lo atravesó como una punzada, pero sacudió la cabeza. No era momento para dejarse dominar por los recuerdos. «Voy a salvarlo», pensó, aunque sabía que la situación era crítica. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que sigue. El equipo médico se movilizó de inmediato. Claudia, la enfermera de turno, se acercó a Alejandro con una bandeja improvisada de instrumentos. «Doctor, el quirófano 3 está disponible, pero la planta de energía está inestable. El generador apenas funciona», advirtió con seriedad. Alejandro frunció el ceño. La tormenta había puesto de rodillas al hospital. Sin electricidad confiable, cada segundo se convertía en un riesgo. Aún así, no había opción. «Preparen todo lo que podamos. No hay tiempo para esperar refuerzos», ordenó, intentando ocultar la tensión en su voz. Mientras trasladaban al pequeño Mateo hacia la sala, su madre, doña Carmen, corría detrás de la camilla, con lágrimas que se confundían con la lluvia que aún empapaba su cabello y su rebozo. «Por favor, doctor, salve a mi hijo, no lo deje morir», suplicó agarrando con fuerza el brazo de Alejandro. Él la miró directamente a los ojos. En ese instante, más que un médico, se sintió un ser humano que compartía el dolor de una madre desesperada. «Voy a hacer todo lo que esté en mis manos», dijo con solemnidad. Al entrar al quirófano, la sensación era sofocante. El zumbido irregular del generador recordaba que en cualquier momento podían quedarse a oscuras. Claudia ajustaba las máquinas, mientras los demás enfermeros corrían de un lado a otro. El olor a yodo y alcohol llenaba el aire. Alejandro se colocó los guantes, la mascarilla, y respiró profundamente. La vida de Mateo dependía de su decisión en los próximos minutos. Por un instante, dudó. La lógica le decía que esperar era lo más seguro, que operar en esas condiciones era una locura. Pero su corazón le gritaba lo contrario. El niño no resistiría más. Y en medio de esa lucha interna, recordó a su hermano, a su madre llorando en un hospital rural sin médicos disponibles, a la impotencia de la pobreza que marcó su infancia. No podía permitir que la historia se repitiera. «Empezamos ya», anunció con voz firme, como si no existiera lugar para la duda. Claudia lo miró, asintió con respeto y se preparó a su lado. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, como si quisiera poner a prueba la decisión del doctor. Dentro de la sala, Alejandro se enfrentaba no solo a la fragilidad del cuerpo de un niño, sino también a sus propios demonios del pasado. La operación estaba a punto de comenzar, y con ella, una noche que marcaría su vida para siempre. El hospital se sumía en un silencio tenso después de cada emergencia, como si los muros respiraran junto con los médicos que aún quedaban en pie.
Para el doctor Alejandro Ramírez, ese silencio nunca era descanso. Era apenas un recordatorio de que, en cualquier momento, todo podía romperse otra vez. Su vida giraba en torno a ese frágil equilibrio entre la calma y el caos. Alejandro vivía prácticamente dentro del hospital. Llegaba antes de que saliera el sol y se iba cuando ya la ciudad estaba sumida en el tráfico nocturno. Tenía un pequeño departamento en la colonia Narvarte, pero pasaba más horas en quirófanos que en su propio hogar. En su refrigerador solo había agua y algunas frutas que compraba deprisa en los puestos ambulantes afuera del hospital. Su vida personal se había reducido a llamadas esporádicas con su madre, que aún vivía en Oaxaca, y a recuerdos difusos de amigos que había dejado atrás en la universidad. El hospital era su casa, y sus pasillos, su territorio. Los residentes lo admiraban, aunque muchos lo consideraban demasiado exigente. Su disciplina era casi militar. «Doctor, ¿no cree que es demasiado duro con nosotros?», le preguntó un residente una vez, exhausto después de una cirugía complicada. Alejandro lo miró con seriedad. Las vidas de los niños no entienden de cansancio. Si fallamos, ellos no tienen una segunda oportunidad. Ese rigor no lo hacía insensible. Quienes trabajaban cerca de él sabían que detrás de esa coraza había un hombre que se quebraba en silencio. Claudia, la enfermera que lo acompañaba en la mayoría de las operaciones, lo conocía mejor que nadie. Había visto cómo después de un procedimiento especialmente doloroso, Alejandro se encerraba en la sala de descanso y se quedaba ahí, con las manos en la frente, respirando como si buscara fuerza en el aire. «Alejandro», le dijo una noche, mientras compartían un café en vasos de plástico, «no puedes cargar con todos los dolores de cada paciente». Él sonrió apenas. No sé hacerlo de otra manera. Esa forma de ser lo había puesto más de una vez en conflicto con la administración del hospital. Los directivos priorizaban los números, los costos, los presupuestos. Alejandro, en cambio, no aceptaba limitar un tratamiento por falta de material. Había discutido tantas veces que ya se había ganado fama de rebelde. «Doctor Ramírez, entiende que no podemos gastar lo que no tenemos», le dijo el director en una reunión. «Entonces explíquele usted a los padres que su hijo murió porque el hospital decidió ahorrar». «Yo no pienso hacerlo», respondió Alejandro, con voz firme. Aunque esas confrontaciones lo desgastaban, lo mantenían fiel a su propósito. Cada niño que atendía era un recordatorio de la promesa que se había hecho a sí mismo cuando era joven. Nunca permitir que otro muriera como su hermano menor, sin una oportunidad real de luchar. Esa herida era invisible para los demás, pero lo acompañaba a cada paso, moldeando su carácter y su vocación. Claudia lo respetaba profundamente. Ella, con más de 20 años en el hospital, había visto pasar a decenas de médicos, pero pocos con la entrega de Alejandro. «Eres terco, Alejandro, pero cuando un niño abre los ojos después de que todos lo daban por perdido, sé que valió la pena», le confesó en una ocasión. Él bajó la mirada y respondió en voz baja: «A veces no sé si lucho por ellos, o por aquel hermano que nunca pude salvar». En esos instantes de vulnerabilidad, el médico se revelaba como un hombre marcado por el pasado, pero también fortalecido por él. Su vida personal estaba casi vacía, pero en el hospital encontraba un sentido que lo mantenía de pie. Cada turno, cada paciente, cada discusión con la administración era parte de la batalla que había elegido librar. Y esa batalla estaba a punto de intensificarse, porque lo que había comenzado con la llegada de Mateo no sería solo otra operación, sería una prueba que pondría a Alejandro frente a los límites de su profesión, de su fe y de su propia alma. El corazón del hospital latía con un ritmo distinto cuando llegaban pacientes de comunidades humildes. Los pasillos, normalmente llenos de bata blanca y lenguaje técnico, se teñían de rostros cansados, de ropas gastadas y de acentos que traían consigo la memoria de pueblos enteros. Así llegó Mateo, un niño de 8 años que apenas respiraba, acompañado de su madre, doña Carmen, y de un silencio que decía más que cualquier palabra.
Mateo era originario de un pequeño poblado en las montañas de Puebla. Su padre trabajaba como albañil en la capital, enviando lo poco que ganaba para mantener a la familia. La madre se encargaba de todo lo demás: cocinar, cuidar a los hijos y rezar cada noche pidiendo salud para ellos. Esa noche, sus plegarias parecían haberse ahogado con el eco de la tormenta. El niño había enfermado de manera repentina. Primero fue un dolor abdominal que todos pensaron pasajero, pero pronto se convirtió en fiebre y debilidad extrema. En el centro de salud de su comunidad no tenían los recursos suficientes. «Es grave, deben llevarlo a la ciudad», les dijo el médico rural. Así, doña Carmen tomó lo poco de dinero que tenían y subió con su hijo a un autobús rumbo a la capital. Viajaron horas bajo la lluvia, con Mateo recostado sobre sus piernas, respirando con dificultad. Cuando llegaron al hospital, ella se sintió perdida. Los pasillos fríos, el olor a desinfectante y la velocidad con la que se movía el personal la intimidaban. Doña Carmen, con su rebozo empapado, parecía una figura frágil en medio de aquel mundo que no comprendía. Pero en sus ojos había una fuerza silenciosa, la de una madre dispuesta a enfrentarse a todo por su hijo. «¿Mi niño se va a poner bien, doctor?», preguntó con voz temblorosa cuando vio a Alejandro por primera vez. Él la observó unos segundos. Sabía que no podía dar falsas esperanzas, pero tampoco podía arrebatarle la fe. «Haremos todo lo posible. No lo voy a dejar solo», respondió con firmeza. Mateo, aunque débil, abrió ligeramente los ojos. Tenía un rostro delgado, la piel morena y los cabellos desordenados por el viaje. En sus labios resecos apenas se formó un murmullo. «Mamá, no me dejes». Doña Carmen acarició su frente, conteniendo las lágrimas. «Aquí estoy, mi vida, aquí estoy contigo». Alejandro sintió como algo se removía dentro de él. No era solo otro paciente. Había algo en ese niño que le recordaba a su propio hermano perdido, la inocencia en su mirada, el miedo escondido detrás de su voz débil. Era como si el pasado regresara para exigirle que no fallara otra vez. Mientras tanto, Claudia observaba la escena desde un rincón. Conocía a Alejandro lo suficiente para notar ese brillo en sus ojos, mezcla de dolor y determinación. Sabía que ese caso lo marcaría más de lo normal. Doña Carmen, con el rosario entre los dedos, murmuraba oraciones en voz baja. Cada palabra era un intento desesperado por darle fuerza a su hijo y a sí misma. En contraste, Alejandro preparaba mentalmente los pasos de la cirugía. Para él no había lugar para la fe. Todo dependía de la técnica, de la precisión y de la resistencia del cuerpo de aquel pequeño. Y sin embargo, la fe de la madre se le quedó grabada como un murmullo que resonaba más fuerte que el ruido de la tormenta afuera. El choque entre esos dos mundos, la ciencia de Alejandro y la fe de doña Carmen, empezaba a trazar un camino que ninguno de ellos imaginaba. El niño, frágil y vulnerable, se convirtió en el punto de unión entre esas dos fuerzas. Alejandro lo veía como un desafío médico, la madre como una prueba divina. Lo que ninguno sabía era que esa combinación marcaría el rumbo de todo lo que estaba por suceder. El quirófano 3 estaba listo, al menos en apariencia. Las paredes blancas reflejaban una luz intermitente, producto del generador que funcionaba a medias. El zumbido irregular de la máquina recordaba a todos que la tormenta afuera seguía golpeando la ciudad con furia. Alejandro se colocó la bata estéril y se ajustó los guantes con un gesto firme, aunque por dentro su mente hervía de preocupación. Claudia, siempre atenta, revisaba el equipo disponible. «Doctor, el monitor de signos vitales no está respondiendo bien. Apenas marca la frecuencia cardíaca». Alejandro la miró con frustración contenida. «¿Y el desfibrilador?» «Sin batería suficiente. No aguantaría ni 2 descargas». Ese era el escenario: operar a un niño de 8 años con apenas lo esencial. Alejandro sintió el peso de la decisión. La vida de Mateo dependía de instrumentos que, en cualquier otro hospital privado, estarían funcionando sin problemas. Aquí, en el hospital público,
Cada cirugía era una batalla no solo contra la enfermedad, sino contra la precariedad. El pequeño Mateo yacía en la camilla, con el rostro pálido y el pecho que subía y bajaba con un esfuerzo casi doloroso. Doña Carmen, detenida en la puerta, alcanzó a ver cómo colocaban la mascarilla de oxígeno a su hijo antes de que la enfermera la invitara a salir. «Por favor, doctor, no lo deje morir», repitió con voz quebrada. «Haré lo imposible», respondió Alejandro, con un nudo en la garganta que no podía dejar escapar. Una vez cerrada la puerta, el silencio del quirófano se volvió más pesado. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los ventanales y el zumbido irregular del generador. Alejandro respiró hondo. No podía permitir que la duda lo paralizara. «Necesito que estabilicen la presión lo más rápido posible», ordenó. Claudia asintió, pero de inmediato el monitor volvió a parpadear hasta apagarse por completo. Perdimos la señal. El corazón de Alejandro dio un salto. Sin monitor tendría que confiar en su experiencia, en sus manos y en su instinto. Era como caminar a ciegas por un sendero lleno de precipicios. Recordó la frase que solía repetirle su maestro en la facultad. Un buen médico no depende solo de la máquina, depende de su capacidad de leer el cuerpo humano. Pero una cosa era la teoría y otra muy distinta era tener la vida de un niño en sus manos. «Claudia, ¿crees que pueda resistir la cirugía en estas condiciones?», preguntó en voz baja, como si confesara un miedo que no quería aceptar. Ella lo miró con determinación. «Si alguien puede hacerlo, eres tú. Pero si esperamos, no llegará a mañana». Las palabras lo golpearon como un martillazo. Tenía dos opciones: arriesgarse con lo poco que tenían o ver cómo el niño se apagaba lentamente sin siquiera intentarlo. Ninguna era segura, ninguna era justa. El sudor comenzaba a formarse en su frente, pese al frío de la sala. Su respiración se aceleraba, y por un instante sintió la tentación de postergar la cirugía hasta que llegaran refuerzos del equipo técnico. Pero sabía que los minutos eran dagas contra la vida de Mateo. Se acercó a la camilla y posó su mano enguantada sobre el pecho frágil del niño. Cerró los ojos apenas un segundo, buscando una certeza que no encontraba. No era hombre de rezos, pero en su interior pidió fuerza no para él, sino para ese pequeño que apenas había comenzado a vivir. Al abrir los ojos encontró la mirada de Claudia, firme, sin vacilar. Era como si le transmitiera la confianza que él mismo no lograba sostener. «Está bien», dijo al fin con voz clara. «Vamos a empezar. No hay marcha atrás». El generador rugió una vez más. Las luces parpadearon, y en ese instante Alejandro supo que lo que estaba a punto de hacer lo pondría cara a cara con sus límites más profundos. La mascarilla sobre el rostro y los guantes ajustados no podían ocultar el temblor en las manos de Alejandro. Desde afuera, cualquiera lo vería como un cirujano seguro de sí mismo, acostumbrado a operar bajo presión. Pero por dentro, su mente era un torbellino. El recuerdo de su hermano menor volvía con fuerza, como si cada latido de Mateo en esa camilla despertara heridas antiguas que nunca habían sanado. En su memoria regresó a San Pedro Mixtepec, el pequeño pueblo de Oaxaca donde había crecido. Allí, entre calles de tierra y casas de adobe, había vivido su niñez marcada por la pobreza. Su hermano, Julián, 2 años menor, era un niño alegre, con los mismos ojos brillantes que ahora veía en Mateo. Un día enfermó de manera repentina, fiebre alta, dolor intenso. La familia lo llevó al centro de salud más cercano, pero no había médico disponible. «Regresen mañana, quizá ya esté el doctor», les dijo una enfermera cansada, sin levantar la vista de unos papeles. Alejandro, que entonces tenía 12 años, sostuvo la mano de su hermano durante la noche, escuchando sus quejidos débiles. Cuando amaneció, Julián ya no respiraba. Esa impotencia lo había marcado para siempre. La mirada perdida de su madre, las lágrimas silenciosas de su padre, y el pequeño cuerpo envuelto en una sábana blanca. Nada de eso podía borrarse. Ahora frente a Mateo, la herida se abría de nuevo.
La diferencia era que esta vez él era el médico. Tenía el conocimiento, las herramientas, aunque mínimas, y la responsabilidad. No podía fallar. Claudia lo observó en silencio mientras preparaba el material quirúrgico. Conocía bien ese gesto en su rostro, la tensión mezclada con dolor personal. Alejandro, respira. Si te dejas vencer por los recuerdos, no podrás salvarlo, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la mesa de instrumentos. Él suspiró profundamente, como intentando expulsar los fantasmas. No es tan fácil, Claudia. ¿No entiendes? Este niño me recuerda demasiado a Julián. Ella se detuvo un instante y lo miró directamente. Quizá justamente por eso debes luchar más fuerte. Porque no pudiste salvar a tu hermano, pero hoy sí puedes hacer la diferencia. Las palabras lo golpearon como un rayo de verdad. Sabía que tenía razón. No podía dejar que la culpa lo paralizara. Aún así, el miedo lo carcomía. ¿Y si fallaba? ¿Y si, pese a todo, el niño no sobrevivía? Mientras ajustaban las pinzas y el bisturí, Alejandro recordó la promesa que se había hecho el día del funeral de Julián. Voy a ser médico y nunca permitiré que otro niño muera por falta de atención. Esa promesa lo había acompañado en cada examen, en cada guardia de estudiante, en cada noche sin dormir. Y sin embargo, en ese momento, la promesa parecía más una carga que una motivación. Se inclinó sobre Mateo, observando su respiración irregular. El niño tenía los labios entreabiertos, como si luchara por aferrarse a la vida. Alejandro apretó los dientes, sintiendo un calor en los ojos que luchaba por convertirse en lágrimas. No podía mostrarse débil frente al equipo. «Vamos a comenzar», dijo con firmeza, aunque en su interior temblaba. El sonido de la tormenta afuera se colaba por las paredes, recordándole que todo estaba en su contra. Pero también, en medio de ese caos, nació dentro de él una chispa de decisión. No podía cambiar el pasado, pero sí tenía la oportunidad de escribir un presente distinto para Mateo. El bisturí en su mano parecía más pesado de lo normal, como si llevara consigo el peso de todos sus recuerdos. Cada corte no solo era parte de la cirugía, era también una batalla contra su propia culpa, contra la memoria de Julián. Y mientras daba el primer paso en la operación, comprendió que no solo estaba luchando por salvar una vida, estaba luchando por redimirse a sí mismo. El reloj colgado en la pared parecía avanzar con crueldad. Cada segundo era un recordatorio de que la vida de Mateo pendía de un hilo. El niño respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba como si cada movimiento fuera una batalla. Alejandro se inclinaba sobre él, concentrado en cada detalle, intentando que su mente no se nublara con los recuerdos ni con el miedo. La fiebre del pequeño aumentaba a pesar de los medicamentos. Su piel ardía al tacto, y el sudor perlaba su frente como gotas que anunciaban la fragilidad de su cuerpo. Claudia lo secaba con cuidado, sin dejar de atender las órdenes del doctor. «La temperatura está subiendo demasiado», dijo con voz grave. «Si no controlamos esto, sus órganos no resistirán». Alejandro asintió sin apartar la vista de la camilla. «Necesito más compresas frías. Y que el oxígeno fluya constante, aunque el manómetro no marque bien». Los enfermeros corrían de un lado a otro, tratando de mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, el hospital entero estaba colapsado. Otros pacientes también dependían del generador que parpadeaba, como si pudiera rendirse en cualquier momento. El técnico de mantenimiento apareció sudoroso en la puerta. «Doctor, la planta está al límite. Puede apagarse en cualquier instante». Alejandro lo miró con severidad. «Entonces haz que dure. Este niño no puede esperar». Por dentro sabía que dependía de un milagro técnico. Si se quedaban sin energía, la cirugía sería aún más arriesgada de lo que ya era. Pero no podía mostrar esa angustia frente a su equipo. Doña Carmen esperaba en el pasillo, con el rosario entrelazado en los dedos. Cada tanto preguntaba a las enfermeras por su hijo, y la respuesta era siempre la misma: «Estamos haciendo todo lo posible». Ella cerraba los ojos, murmuraba oraciones,
y prometía ofrendas si Mateo sobrevivía. Mientras tanto, Alejandro sentía el sudor correr por su espalda bajo la bata estéril. Sus manos se movían con precisión, pero su corazón latía a un ritmo frenético. Escuchaba el pitido irregular de las máquinas y el zumbido del generador como un coro macabro que amenazaba con detenerse en cualquier instante. «Claudia, necesito que te mantengas lista para cualquier cambio brusco. Este niño está al límite», dijo con voz tensa. Ella lo miró fijamente y respondió sin vacilar. «Estoy contigo, Alejandro. No vamos a dejarlo caer». El doctor intentaba improvisar con lo poco que tenían. Usaba instrumentos alternativos, técnicas aprendidas en situaciones extremas, todo para ganar minutos. Cada decisión debía tomarse al instante, sin margen de error. Sentía como si una sombra invisible lo persiguiera, recordándole que el tiempo no estaba de su lado. Por un momento, mientras observaba el rostro de Mateo, Alejandro tuvo la sensación de que el niño lo escuchaba, aunque estuviera inconsciente. Era como si su cuerpo luchara junto a él, aferrándose a la vida con una fuerza inesperada. «Aguanta, campeón», susurró el doctor casi sin darse cuenta. El silencio de la sala fue roto por un pitido abrupto. El monitor, que funcionaba a medias, lanzó una alarma de frecuencia irregular. Claudia se tensó de inmediato. «Doctor, está bajando demasiado». Alejandro cerró los ojos por un instante, contuvo el aire y se obligó a reaccionar con frialdad. «Ajusten el oxígeno». «Ya». El equipo obedeció sin vacilar. El zumbido del generador rugió con más fuerza y durante un segundo todos temieron que colapsara. Alejandro sintió que su propio pulso se aceleraba más que nunca. Era una carrera contra la tormenta, contra el tiempo, contra el destino mismo. Sabía que no podía ceder. Cada segundo ganado era una oportunidad más para Mateo. Y mientras la noche seguía rugiendo afuera, dentro del quirófano se libraba una batalla silenciosa, pero feroz, donde la voluntad de un médico y la fragilidad de un niño estaban unidas en una lucha desesperada por la vida. El quirófano se había convertido en un campo de resistencia. Alejandro llevaba más de una hora luchando contra la fragilidad del cuerpo de Mateo, sosteniendo su vida con cada decisión improvisada. El sudor empapaba su frente bajo la lámpara quirúrgica y el rugido del generador hacía vibrar las paredes como un recordatorio constante de que todo podía apagarse de un momento a otro. De pronto, un silencio extraño invadió la sala. No era ausencia de ruido, pues los monitores y el zumbido seguían ahí, sino una quietud que parecía envolverlo todo. Alejandro lo percibió como un aire distinto, una calma que contrastaba con la tensión que había gobernado hasta entonces. Levantó la vista, y en ese instante notó algo imposible de ignorar. Junto a la puerta había un hombre que no recordaba haber visto entrar. Vestía de manera sencilla, con una camisa clara y pantalones que parecían desgastados por el tiempo. No llevaba bata, ni guantes, ni cubrebocas, y aún así irradiaba una presencia que imponía respeto y serenidad. «¿Quién lo dejó pasar?», preguntó Alejandro, molesto sin detener sus manos. Nadie respondió. Claudia, sorprendida, miró hacia la misma dirección, pero no dijo nada. El hombre dio un paso adelante, y su voz sonó clara, sin necesidad de elevarla. «No estás solo». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una frase cualquiera. En medio de esa noche interminable, esas palabras cayeron como un bálsamo. «¿Quién es usted?», preguntó con la respiración agitada. El hombre no respondió directamente. Solo mantuvo la mirada fija en él, con unos ojos que transmitían una calma imposible de describir. Claudia, desconcertada, se inclinó hacia Alejandro y murmuró: «No lo vi entrar. ¿Estaba ahí desde antes?». «No», respondió él con un hilo de voz mientras seguía trabajando sobre el cuerpo de Mateo. El corazón del niño dio un latido débil, casi imperceptible, justo en ese momento. Alejandro, concentrado, interpretó aquel gesto como una señal para no rendirse. El extraño volvió a hablar, sin apartar la mirada del médico. «Confía.
Alejandro tragó saliva. Su mente racional buscaba una explicación lógica. Quizá un familiar despistado, quizá alguien del hospital con uniforme distinto. Pero en su interior algo le decía que no era así. No había miedo en su presencia, solo una certeza profunda que lo impulsaba a seguir. «Mira, señor», dijo Alejandro, tratando de sonar firme, «este no es lugar para usted. Estamos en medio de una cirugía crítica». El hombre asintió suavemente, como si entendiera todo, y replicó con serenidad, «Precisamente por eso estoy aquí». Claudia lo escuchó y se estremeció. No era normal, no era posible, pero algo en aquella voz le provocó un respeto que no podía explicar. El tiempo en el quirófano pareció suspenderse. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con truenos que hacían temblar los ventanales, pero dentro de la sala, Alejandro sintió por primera vez en horas que no cargaba solo con el peso de aquella vida. Mateo, aún inconsciente, movió apenas los dedos de su mano izquierda. Alejandro lo notó y contuvo el aliento. Era un gesto mínimo, pero en medio de esa lucha se sentía como un grito de esperanza. El médico levantó los ojos una vez más hacia el hombre. No sabía por qué, pero en lugar de sentirse interrumpido, sintió que tenía una guía silenciosa, alguien que lo invitaba a confiar en sus propias manos, en su conocimiento y en la vida misma. El extraño no volvió a hablar, solo permaneció ahí, con una serenidad inquebrantable, como si con su sola presencia fortaleciera el ánimo de todos en la sala. Alejandro, con el corazón acelerado, comprendió que aquella noche no sería recordada solo por el riesgo de la cirugía, sino por la aparición de un hombre misterioso que había transformado la atmósfera de desesperación en un espacio de fe inesperada. El silencio entre los presentes se hizo casi insoportable. Solo el golpeteo de la lluvia en las ventanas y el rugido intermitente del generador acompañaban aquel momento extraño. Alejandro intentaba mantener sus manos firmes, pero su mente no dejaba de regresar a la presencia de aquel hombre desconocido. No era normal, no era lógico, y aún así algo en él transmitía calma, como si todo estuviera bajo control. El hombre dio un paso más hacia adelante. Su mirada se fijó en Alejandro, que mantenía la atención en el cuerpo de Mateo. «Tienes el conocimiento, doctor», dijo con voz profunda sin necesidad de elevarla, «pero también necesitas creer». Alejandro apretó los labios. «¿Creer en qué?», preguntó, con un tono más duro de lo que pretendía. «En ti mismo, en lo que has aprendido. Y en que esta vida no depende solo de tus manos, sino también de tu entrega». Claudia observaba la escena con el corazón acelerado. Jamás había visto a Alejandro titubear de esa forma, y mucho menos discutir con alguien que ni siquiera parecía pertenecer al hospital. Pero lejos de alterarlo, las palabras de aquel hombre parecían darle fuerza. El doctor se inclinó de nuevo sobre Mateo. Su respiración era débil y irregular. El monitor a medias funcional mostraba una línea inestable. Alejandro tomó aire y habló en voz baja, como si quisiera convencerse a sí mismo. «No voy a dejarte caer, pequeño». Doña Carmen, desde el pasillo, sintió un impulso de acercarse. Una enfermera la detuvo, pero ella alcanzó a escuchar parte de lo que ocurría dentro. Cerró los ojos y apretó el rosario entre sus dedos con más fuerza. «Dios, acompáñalo», murmuró. Dentro de la sala, Alejandro seguía debatiéndose entre la lógica y lo inexplicable. Siempre había sido un hombre de ciencia, alguien que necesitaba pruebas, números, estadísticas. Pero esa noche las estadísticas le decían que Mateo tenía muy pocas posibilidades, y sin embargo, la presencia de ese extraño le hacía creer que podía resistir. El hombre volvió a hablar. «El miedo nubla tu mente. Suelta el miedo, y lo que sabes hará el resto». Alejandro sintió un escalofrío. Era como si aquellas palabras llegaran a lo más profundo de él, al lugar donde guardaba el recuerdo de Julián, su hermano perdido. Durante años había cargado con la culpa, convencido de que no fue suficiente, de que si hubiera existido un médico en su pueblo, Julián estaría vivo. Ahora, frente a Mateo, la historia se repetía, pero esta vez él era ese médico.
No voy a fallar, susurró con una determinación que encendió sus ojos. Claudia lo miró sorprendida. Era como si el Alejandro agotado y atormentado de minutos antes hubiera sido reemplazado por uno nuevo, más fuerte, más seguro. Eso es lo que necesitábamos escuchar, dijo ella con una leve sonrisa que ocultaba la tensión del momento. El hombre asintió, satisfecho, y dio un paso atrás. No dijo nada más, pero la sensación en la sala cambió. Los enfermeros, que antes parecían dominados por la desesperación, ahora trabajaban con una coordinación más precisa, como si también se hubieran contagiado de esa nueva energía. Mateo, aún inconsciente, emitió un leve suspiro. Fue casi imperceptible, pero para Alejandro fue una señal clara de que había que seguir adelante. Sus manos recobraron la firmeza habitual. Ya no era solo un médico luchando contra la adversidad. Era un hombre guiado por una convicción renovada. La tormenta afuera seguía descargando rayos sobre la ciudad, pero en el quirófano la desesperación se transformó en esperanza. Alejandro comprendió que el camino aún sería largo, que el peligro no había pasado, pero por primera vez en toda la noche sintió que tenía una oportunidad real de salvar al niño. Y en el centro de todo, el extraño seguía allí, con una calma inmutable, como si supiera que lo peor estaba por llegar y que, aún así, no había motivo para temer. El tiempo parecía desvanecerse dentro del quirófano. Afuera, la tormenta no daba tregua, y el generador amenazaba con apagarse en cualquier instante. Sin embargo, Alejandro ya no sentía el mismo peso en el pecho que lo había paralizado minutos antes. Las palabras del hombre extraño seguían resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. No estás solo, confía. El bisturí en su mano se volvió más ligero. Con un movimiento firme, inició el procedimiento. Cada corte debía ser preciso, sin margen de error. El sudor caía por su frente, pero sus manos permanecían seguras. Claudia lo asistía con la precisión de siempre, aunque en su mirada brillaba un destello de alivio. Reconocía al Alejandro que tantas veces había visto salvar lo imposible. «Doctor, el pulso está débil pero estable», informó uno de los enfermeros vigilando la frágil línea del monitor. «Eso es suficiente. Vamos a mantenerlo así», respondió Alejandro sin apartar los ojos del cuerpo del niño. Mientras trabajaba, sintió la presencia del hombre detrás de él, silenciosa, inmutable. No intervenía, no daba instrucciones médicas, pero su mirada era un recordatorio constante de que no debía vacilar. Alejandro, que siempre había confiado solo en la ciencia, ahora se permitía dejarse sostener por algo que no lograba definir. El tiempo corría con brutalidad. Cada minuto en esa cirugía parecía durar una eternidad. Doña Carmen, en el pasillo, se arrodillaba sobre el suelo frío con el rosario enredado en sus manos. «Virgencita, no me lo quites», susurraba una y otra vez, como un mantra desesperado. Dentro, Alejandro tomó una decisión crucial. Había llegado al punto donde debía actuar con rapidez para detener la hemorragia. Un movimiento en falso podía acabar con todo. Respiró hondo, y en su mente apareció la imagen de Julián, su hermano, aquella pérdida que lo había marcado para siempre. Pero, en lugar de paralizarlo, esa memoria le dio fuerza. «Esta vez no voy a fallar», murmuró. Claudia lo escuchó y asintió en silencio. Ella también sabía que esa operación era más que un procedimiento médico. Era una lucha personal, una batalla entre el pasado y el presente. Con precisión, Alejandro realizó la maniobra más delicada. El ambiente en la sala se tensó al máximo. Todos contenían la respiración, esperando el resultado. Por unos segundos, el monitor pareció dudar, marcando una frecuencia irregular. «Vamos, Mateo, aguanta», dijo Alejandro apretando los dientes. Y entonces el pitido se estabilizó. El corazón del niño respondió con un ritmo más fuerte, más claro. Claudia exhaló aliviada, y los enfermeros intercambiaron miradas de esperanza. «Está respondiendo», informó Claudia con voz emocionada. «No hemos terminado, pero esto nos da una oportunidad», replicó Alejandro concentrado,
aunque un brillo de satisfacción cruzó sus ojos. El hombre misterioso dio un paso más cerca, pero no tocó nada. Su presencia bastaba. Alejandro lo sintió detrás de él, y por primera vez en años experimentó una paz que nunca había conocido dentro de un quirófano. Aún así, sabía que la batalla no había terminado. Mateo se había estabilizado, pero la cirugía aún no concluía. Había más pasos que dar, más riesgos que enfrentar. Alejandro se permitió un instante para mirar al hombre directamente. «Gracias», susurró sin saber por qué lo decía ni qué esperaba como respuesta. El extraño solo inclinó la cabeza, con una leve sonrisa, como si confirmara que el camino tomado era el correcto. Alejandro regresó a su labor. Cada movimiento era ahora un acto de decisión, no de miedo. La duda había quedado atrás. El niño no estaba fuera de peligro, pero el doctor había elegido luchar hasta el final. Y en ese instante comprendió que esa elección marcaría no solo la vida de Mateo, sino también la suya propia. El ambiente dentro del quirófano se mantenía tenso, aunque un rayo de esperanza había iluminado a todos cuando el corazón de Mateo respondió con más fuerza. Alejandro, con el rostro cubierto de sudor bajo la mascarilla, continuaba con la precisión de un relojero, consciente de que cualquier error podía borrar todo lo ganado. Cada respiración del niño era un recordatorio de lo frágil que era esa victoria momentánea. De repente, un detalle rompió la concentración. Claudia revisó la mesa de instrumentos y notó la ausencia de una herramienta fundamental. «Doctor, falta la pinza hemostática curva. No está en la bandeja», dijo con urgencia. Alejandro se congeló un segundo. Esa pinza era crucial para detener la hemorragia en la zona donde estaba trabajando. Buscó con la mirada, intentando convencerse de que era un error de organización. «Revísenlo bien», ordenó con un tono más elevado de lo normal. Los enfermeros revolvieron las bandejas, pero la confirmación fue inevitable. El instrumento no estaba. El corazón de Alejandro latió con violencia. Esa falta podía significar el fracaso de toda la cirugía. Cerró los ojos un instante, luchando contra el pánico que amenazaba con apoderarse de él. «No puede ser, no ahora», pensó. Fue entonces cuando escuchó la voz del hombre misterioso, calma y firme como antes. «Tienes lo necesario. Usa lo que sabes». Alejandro apretó los dientes. Parte de él quería gritar que no, que la técnica requería esa herramienta específica, que sin ella era imposible garantizar el control de la hemorragia. Pero otra parte más profunda le recordaba que había enfrentado carencias toda su vida. En Oaxaca, en la universidad, en este mismo hospital donde los recursos siempre eran escasos. Siempre había encontrado maneras de improvisar. Claudia, notando la duda en su rostro, se acercó. «Alejandro, confío en ti. Encuentra una alternativa». Las palabras lo golpearon como un impulso vital. Miró la bandeja y tomó otro instrumento. Una pinza recta, menos adecuada, pero útil si sabía cómo maniobrarla. Sus manos comenzaron a moverse con firmeza. «Vamos a usar esto», dijo con voz renovada. «No es lo ideal, pero funcionará». Los enfermeros lo miraron sorprendidos. Nadie más se habría atrevido a tomar esa decisión. Pero Alejandro había recuperado la determinación. Sus movimientos eran rápidos, precisos, como si cada fibra de su cuerpo estuviera alineada con la necesidad de salvar a Mateo. El monitor lanzó un pitido irregular. Claudia contuvo la respiración. Está bajando otra vez. «Resiste, Mateo», susurró Alejandro mientras ajustaba la maniobra. El tiempo pareció detenerse. Afuera los truenos iluminaron la ciudad. Adentro, todo dependía de un par de manos firmes y de un corazón que se negaba a rendirse. Alejandro sintió cómo la sangre en sus venas ardía de tensión, pero no se permitió dudar. El hombre misterioso observaba en silencio. No necesitaba intervenir. Su sola presencia era un ancla para el espíritu del doctor. Finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, Alejandro logró estabilizar la hemorragia con la improvisación. El monitor comenzó a marcar un ritmo más claro.
Claudia dejó escapar un suspiro de alivio. «Funcionó», murmuró. Alejandro no respondió. Solo mantuvo la mirada fija en su trabajo, como si temiera que una sola distracción echara todo a perder. La operación seguía, pero el doctor sabía que acababa de atravesar el punto de quiebre. Había improvisado al borde del abismo y el resultado le demostró que la esperanza aún era posible. Aún así, la fatiga lo empezaba a consumir. Sus brazos pesaban, sus hombros dolían y la tensión lo desgastaba como nunca antes. Pero al mirar el rostro de Mateo, recordó por qué estaba allí. No podía detenerse. Con cada paso que daba en la cirugía, Alejandro entendía que lo que estaba en juego no era solo la vida de un niño, sino también su propia redención. El quirófano estaba impregnado de un silencio extraño, roto solo por el pitido constante del monitor y el murmullo de la tormenta al otro lado de los muros. Alejandro sentía el cansancio en cada fibra de su cuerpo, pero dentro de él había algo distinto, un fuego que no había sentido en años. Era como si aquella operación no solo estuviera devolviendo la vida a Mateo, sino también despertando algo dormido en su propio corazón. Sus manos se movían con seguridad, no como un simple reflejo de la técnica, sino como un acto de fe en lo que sabía y en lo que era capaz de hacer. Por primera vez desde que comenzó la cirugía, ya no escuchaba la voz de la duda. En su lugar, escuchaba la firme convicción de que había elegido el camino correcto. Claudia, que lo observaba con atención, percibió el cambio. «Estás distinto, Alejandro», susurró mientras le alcanzaba un instrumento. Él levantó la mirada un instante, sin dejar de trabajar. «¿Distinto?» «Sí, antes estabas luchando contra tus propios fantasmas. Ahora pareces libre». Alejandro guardó silencio unos segundos. Recordó a Julián, su hermano, y el peso que había cargado desde aquel día en Oaxaca. Esa herida siempre lo había empujado a ser médico, pero también lo había atormentado con una culpa que lo consumía en silencio. Ahora, en medio de la cirugía más difícil de su vida, comprendió que no debía seguir viviendo bajo esa sombra. «Tal vez nunca debí cargar con esa culpa», dijo con voz baja casi para sí mismo. «No pude salvar a Julián porque no era mi responsabilidad. Yo era solo un niño. Pero ahora sí lo es, y no pienso fallar». Claudia sonrió levemente detrás de su cubrebocas. Había esperado mucho tiempo escuchar algo así de su parte. La operación avanzaba, y aunque la tensión seguía presente, Alejandro ya no parecía el mismo hombre agotado de horas antes. Su respiración era más tranquila, sus movimientos más firmes. Cada paso de la cirugía se convertía en un acto de redención. El hombre misterioso permanecía en un rincón de la sala, observando en silencio. Alejandro ya no lo veía como una interrupción, sino como un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Y aunque la ciencia seguía guiando sus manos, no podía negar que algo más lo sostenía desde dentro. El doctor, que siempre había sido conocido por su dureza, ahora se mostraba humano, cercano. En medio de la operación se inclinó hacia Mateo y murmuró: «No te rindas, pequeño, vamos a salir juntos de esta». Ese gesto no pasó desapercibido. Claudia lo observó y comprendió que el Alejandro, que tantas veces se había ocultado tras una coraza de disciplina y exigencia, estaba dejando ver al fin la verdadera razón de su lucha. Un corazón compasivo, marcado por el dolor, pero dispuesto a sanar. El cansancio físico se acumulaba, pero la fuerza interior lo empujaba a seguir adelante. Era como si hubiera dejado atrás la versión del médico que solo vivía para corregir un error del pasado. Ahora estaba allí, presente, luchando no por su culpa, sino por la vida que tenía delante. El pitido del monitor marcó un ritmo estable. Mateo respondía cada vez mejor. Los enfermeros intercambiaron miradas de alivio, y Claudia respiró más tranquila. Alejandro se permitió un instante para cerrar los ojos y agradecer en silencio. No sabía a quién, ni cómo, pero lo hizo. Cuando los abrió de nuevo, notó que Claudia lo observaba con orgullo. «Lo lograste, Alejandro», dijo con voz suave.
Él negó con la cabeza. Lo estamos logrando todos. Pero sobre todo lo está logrando él. Mateo, aunque aún inconsciente, parecía resistir con más fuerza. El doctor lo miró y sintió algo nuevo. Ya no veía el reflejo de su hermano perdido, sino a un niño con un futuro propio que merecía ser protegido. Y en ese reconocimiento, Alejandro entendió que él también había cambiado. No era solo un médico que cargaba culpas, era un hombre que había encontrado un propósito más grande que su dolor. El aire en el quirófano se volvió más pesado con el paso de las horas. La tormenta afuera seguía descargando su furia, pero en ese pequeño espacio cerrado todo giraba en torno al pulso de un niño. Alejandro, agotado hasta los huesos, sentía los músculos de los brazos rígidos y la vista nublada por el cansancio. Aún así, no cedió. Cada movimiento de sus manos era calculado con precisión, como si el tiempo hubiera dejado de existir más allá de aquella mesa de operaciones. Claudia le alcanzó una gasa y lo miró con determinación. «Ya casi está», murmuró, intentando darle aliento. Alejandro asintió apenas, sin apartar los ojos de la zona en la que trabajaba. «No podemos bajar la guardia ahora. Lo más difícil ya pasó, pero el cuerpo aún puede sorprendernos». El monitor emitía pitidos más regulares, aunque todavía frágiles. Para todos en la sala, cada uno de esos sonidos era como una victoria. Mateo se aferraba a la vida con una fuerza que nadie hubiera esperado. El hombre misterioso permanecía en silencio, observando. Su presencia ya no provocaba desconcierto, sino una sensación de compañía. Alejandro, aunque no entendía quién era ni cómo había llegado allí, lo aceptaba como parte de esa lucha. Era como si se hubiera convertido en un pilar invisible que sostenía el ánimo de todos. En un momento crítico, Alejandro hizo la última sutura. Se detuvo un segundo, miró el rostro pálido del niño y contuvo la respiración. El silencio en la sala se hizo absoluto. El monitor marcó un ritmo fuerte y constante. Mateo seguía con nosotros. Claudia soltó el aire con un suspiro entrecortado. «Lo logramos», dijo con una mezcla de alivio y cansancio. Alejandro bajó los hombros, como si una carga inmensa se desvaneciera al fin. «Él lo logró», corrigió mirando al pequeño. «Nosotros solo le dimos la oportunidad». El equipo entero intercambió miradas de satisfacción. Habían pasado por un infierno técnico y emocional, pero lo habían vencido. Alejandro sintió que su pecho se expandía con una paz que no conocía desde hacía años. El hombre misterioso dio un paso atrás, como si su tarea estuviera cumplida. Alejandro levantó la vista hacia él, y sin saber cómo encontró las palabras. «No sé quién es usted, pero gracias». El hombre sonrió levemente, sin responder, y en un parpadeo ya no estaba allí. Nadie lo vio salir, nadie abrió la puerta. Simplemente había desaparecido. Claudia se quedó inmóvil. «¿Lo viste?», preguntó en voz baja, con un temblor en la garganta. Alejandro guardó silencio unos segundos antes de responder. «Lo vi, y no lo voy a olvidar nunca». El doctor se retiró los guantes lentamente, como si sus manos pesaran una tonelada. Se sentó en una silla cercana, con el corazón aún acelerado, y dejó que la fatiga lo envolviera. Nunca una cirugía lo había llevado tan al límite, nunca había sentido tan de cerca el filo entre la vida y la muerte. Afuera, en el pasillo, doña Carmen seguía arrodillada rezando. Cuando la puerta se abrió y vio a Claudia salir con una sonrisa cansada, se levantó de golpe. «¿Mi hijo?», preguntó, con los ojos enrojecidos. «Está vivo», respondió la enfermera, y las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la madre. Dentro, Alejandro miraba a Mateo, aún inconsciente pero estable. Se permitió un instante para cerrar los ojos, y por primera vez en muchos años, sintió que su vida tenía un sentido más allá de la medicina. Había salvado al niño, sí, pero también había salvado algo dentro de sí mismo que creía perdido. La noche aún rugía sobre la ciudad, pero en aquel quirófano la luz de la esperanza había vencido. La madrugada había llegado al hospital sin que nadie dentro del quirófano se diera cuenta. Afuera, la tormenta comenzaba a disiparse,
dejando un olor a tierra mojada que entraba por las rendijas de las ventanas. Dentro, en cambio, el aire seguía impregnado de tensión y de un extraño silencio. Alejandro salió de la sala con el cansancio marcado en cada paso. Su bata estaba empapada de sudor, y sus manos, aunque firmes, temblaban apenas. Doña Carmen corrió hacia él con los ojos rojos de tanto llorar. «Doctor, ¿mi hijo?» Alejandro la miró fijamente y con voz ronca respondió: «Está vivo. La cirugía fue un éxito, pero aún necesita cuidados intensivos». La mujer cayó de rodillas, llorando de alivio. «Gracias, Dios mío. Gracias, doctor», repetía entre sollozos. Claudia se acercó poco después, todavía con el rostro cansado, pero con una expresión de satisfacción. Ella sabía lo que Alejandro había enfrentado ahí dentro, pero había algo que no podía dejar pasar. «Alejandro», dijo en voz baja, cuando quedaron a solas unos segundos, «¿viste lo mismo que yo?» Él la miró con seriedad. «¿Te refieres al hombre?» Ella asintió. «Sí. Ese hombre que estaba en la sala. Nunca lo vi entrar ni salir». Alejandro apretó la mandíbula. No quería parecer un médico influenciado por visiones en medio de la cirugía. Su formación le exigía buscar siempre la lógica, pero negar lo que había visto era imposible. «Estaba ahí», respondió con firmeza. «No lo imaginé». «Entonces, ¿quién era?», preguntó Claudia, con un temblor en la voz. Antes de que pudiera responder apareció doña Carmen. Había escuchado parte de la conversación y se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas y el rosario aún en la mano. «Yo sé quién era», dijo con voz suave, cargada de fe. «Fue Jesús. Él estuvo con ustedes en esa sala». El silencio los envolvió a los tres. Claudia se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Alejandro, en cambio, sintió cómo aquellas palabras lo atravesaban. Durante toda su vida había evitado explicar lo inexplicable. Creía en la medicina, en el esfuerzo humano, en el conocimiento, pero en esa noche había sentido algo distinto, algo que no podía reducir a estadísticas ni a manuales clínicos. «Doña Carmen», dijo con cautela, «yo soy médico. Mi deber es salvar vidas con las herramientas que conozco». Ella lo miró con ternura, como una madre que entiende más allá de las palabras. «Y lo hizo, doctor. Pero no estaba solo». «¿No lo sintió?» Alejandro bajó la mirada. Sí lo había sentido. Había sentido esa calma en el instante más crítico, ese impulso que lo hizo improvisar cuando todo parecía perdido. Y aunque no lo admitiera en voz alta, esa fuerza no venía solo de él. Claudia intervino, aún con el recuerdo fresco en la mente. «No puedo explicarlo, Alejandro, pero sé que no fue una alucinación. Yo también lo vi, y su voz aún la escucho en mi cabeza». El doctor respiró hondo. En su interior la batalla entre la razón y la fe se hacía más fuerte que nunca. No podía negar la ciencia que lo sostenía, pero tampoco podía borrar la imagen de ese hombre, ni las palabras que le dieron valor cuando estaba al borde del colapso. Doña Carmen se acercó y le tomó las manos. «No importa si lo cree o no, doctor. Lo que importa es que mi hijo vive, y yo siempre sabré que Jesús estuvo ahí guiándolo a usted». Alejandro no respondió. Solo asintió lentamente, consciente de que esa noche lo había cambiado para siempre. Mientras la madre regresaba junto a la cama de Mateo, Alejandro se quedó pensativo. No tenía todas las respuestas, pero una certeza lo acompañaba. Aquella presencia había marcado un antes y un después en su vida, y ninguna explicación lógica podía borrarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones dentro del hospital. Mateo permanecía en cuidados intensivos, aún débil pero aferrándose con una fuerza admirable. Cada mañana, Alejandro pasaba por su habitación antes de cualquier otra cosa, revisaba los signos vitales, ajustaba indicaciones y luego se quedaba en silencio unos minutos, observando al niño dormir. En esos instantes no veía un paciente más, sino un recordatorio de lo que había aprendido aquella noche. La vida no se mide solo con números ni estadísticas, también con fe
entrega y esperanza. Doña Carmen no se separaba del lado de su hijo. Llevaba consigo el mismo rosario, gastado por los días de súplica, y cada vez que Alejandro entraba, lo recibía con gratitud. «Doctor, usted es un instrumento de Dios», decía con los ojos brillantes. Alejandro respondía con una leve sonrisa, sin atreverse a contradecirla. Algo dentro de él había cambiado. Aunque su formación seguía siendo la misma, ya no rechazaba de inmediato las palabras de fe. Al contrario, las respetaba, como si entendiera que tenían un lugar junto a la ciencia. Claudia también notaba la transformación. Una tarde, mientras revisaban el expediente de Mateo, lo miró con atención. «Eres distinto, Alejandro. Hablas con más calma, escuchas más. Antes parecías cargar con una losa enorme, y ahora...» Se detuvo un momento, buscando las palabras. «Ahora pareces libre». Él suspiró, cerrando el expediente. «Tal vez por primera vez en mi vida dejé de luchar contra lo que no puedo explicar. Esa noche me di cuenta de que no todo depende de mis manos. El cambio no se limitaba a su trato con los pacientes. También con los residentes mostraba una paciencia inesperada. En lugar de reprenderlos con dureza por cada error, empezó a enseñarles con un enfoque más humano. «La técnica es vital, claro», les decía en una clase improvisada, «pero nunca olviden que tratamos con personas, no con máquinas. El conocimiento sin compasión no es medicina, es solo mecánica». Los estudiantes lo miraban con respeto. Algunos ya lo admiraban por su habilidad quirúrgica, pero ahora veían en él algo más. Un médico que comprendía que salvar una vida no era solo un acto físico, sino también espiritual y emocional. Mateo, poco a poco, comenzó a recuperarse. El día que abrió los ojos por primera vez, Alejandro estaba junto a su cama. El niño lo miró débilmente y murmuró: «Me curé, doctor». Alejandro sonrió con calidez. «Todavía falta, campeón, pero lo más difícil ya lo superaste». Doña Carmen lloró de alegría, abrazando a su hijo con cuidado. Aquel momento se propagó por el hospital. La historia de un niño que había sobrevivido contra todo pronóstico empezó a convertirse en un símbolo de esperanza. Los enfermeros lo comentaban en pasillos, los residentes lo usaban como ejemplo en discusiones académicas, y hasta los médicos más escépticos reconocían que había sido un caso extraordinario. Para Alejandro, sin embargo, el verdadero cambio no estaba en la admiración ajena, sino en lo que había ocurrido dentro de sí mismo. Había aprendido a reconciliar la memoria de su hermano con su vocación. Julián ya no era solo una herida abierta, sino también la fuerza que lo había llevado hasta donde estaba. Y ahora, al ver a Mateo recuperarse, comprendía que cada niño que atendiera sería una oportunidad de transformar ese dolor en vida. Una tarde, mientras caminaba por el hospital, Alejandro se detuvo frente a una ventana. El sol caía sobre la ciudad, iluminando las calles húmedas tras la tormenta. Se permitió sonreír. Ya no veía su profesión como una lucha solitaria, sino como un camino compartido entre ciencia, humanidad y fe. «Lo que pasó esa noche, nunca lo olvidaré», murmuró para sí mismo. Fue el inicio de una nueva forma de vivir. Y en su interior, supo que lo que estaba por venir sería aún más desafiante, pero ahora estaba preparado para enfrentarlo con un corazón renovado. Semanas después, cuando la recuperación de Mateo ya era un hecho, Alejandro aceptó la invitación de doña Carmen para visitar su pueblo en Puebla. El viaje por carretera lo llevó a través de montañas verdes y campos de maíz que parecían infinitos. Era un paisaje que le recordaba a su infancia en Oaxaca, con sus colores vibrantes y su aire cargado de memorias. Al llegar, la familia lo recibió con abrazos y lágrimas de gratitud. Vecinos y amigos se reunieron en la pequeña casa de doña Carmen, curiosos por conocer al médico que había salvado la vida de Mateo. La madre lo presentó con orgullo, como si hablara de un milagro. «Este es el doctor Alejandro. Gracias a él mi hijo sigue aquí con nosotros». Mateo, todavía débil pero sonriente, se aferró a la mano del médico. «Le prometí a mamá que iba a ser fuerte, y usted me ayudó a cumplirlo», dijo con inocencia.
Alejandro sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a ese tipo de reconocimiento. Siempre había pensado en su trabajo como un deber, nunca como un acto heroico, pero ver la mirada agradecida de aquel niño y de toda la comunidad lo hizo comprender que su labor trascendía el quirófano. Tocaba corazones, despertaba esperanzas. La gente le ofreció comida, flores, incluso pequeños regalos hechos a mano. Alejandro aceptó con humildad, aunque lo que realmente lo conmovía era la calidez de esas personas que, pese a sus carencias, compartían lo poco que tenían como si fuera un tesoro. Al caer la tarde, se sentó con doña Carmen en el patio de la casa. El olor a tortillas recién hechas llenaba el aire. Ella lo miró con ternura y le dijo: «Doctor, yo sé que usted cree en la ciencia. Pero esa noche yo vi la mano de Dios guiándolo. No lo dude nunca». Alejandro no respondió de inmediato. Miró al cielo, donde el sol se escondía detrás de los cerros. «No sé qué pasó exactamente, doña Carmen, solo sé que no estaba solo». Ella sonrió, como quien escucha lo suficiente para entender, y en ese instante Alejandro aceptó que no todas las respuestas debían encontrarse en los libros. Algunas estaban en la fe de las personas, en la fuerza invisible que las sostenía. Al despedirse, los niños del pueblo corrieron tras él, riendo y agradeciéndole. Fue entonces cuando comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de salvar cuerpos, sino de devolver esperanza. Esa era la verdadera misión que había descubierto. De regreso en la Ciudad de México, Alejandro retomó su rutina en el hospital, pero ya no era el mismo. Ahora dedicaba tiempo a enseñar a los residentes con paciencia, compartiendo no solo técnicas, sino también historias de humanidad. Insistía en que cada paciente era una vida con sueños, una familia con fe, y que el deber del médico iba más allá del bisturí. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, Claudia lo alcanzó. «Te ves distinto desde que regresaste del pueblo». Alejandro sonrió. «Lo soy. Entendí que mi trabajo no es solo salvar vidas, sino también darles esperanza. Eso cambia todo». Ella lo miró con orgullo. Sabía que esa transformación lo acompañaría siempre. Esa noche, al salir del hospital, Alejandro levantó la vista hacia el cielo estrellado. Recordó la voz del hombre en el quirófano. «No estás solo». Y por primera vez, lo creyó sin cuestionar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de esperanza y fe. Y haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para continuar con otra historia que cambiará tu forma de ver la vida.